Amén. Hace que la persona se sienta indigna. Dios quiere usarte, pero viene esa culpa. O Dios o el enemigo va a usar a la gente que te va a decir, ay, ahora sí te crees muy santo, te crees muy santa, ¿verdad? Qué bien no te acuerdas cómo eras. Van a tratar, el diablo va a ocupar a las personas. Ahora sí, mucho hombre de oración, mucha mujer de oración, pero ¿quién te viera en el pasado? ¿Sí? Bien que eras esto y aquí, y el diablo va a tratar continuamente de hacer revivir ese sentimiento de culpa, a veces de tu mismo interior, ¿sí? Porque el diablo es astuto, mis amados hermanos y hermanas. El diablo es sutil, ¿sí? Y si tú no aprendes a lidiar, a sacar este sentimiento de culpa, no vas a poder ser usado por el Señor. ¿Me explico? Entonces, Dios quiere ocupar tu vida para que tú seas instrumento en sus manos, pero a veces lidiamos con ese sentimiento de culpa. ¿Y será que Dios puede usarme? Pero pues si yo no oro mucho, si ni siquiera voy a la iglesia y no ayuno. ¿Me explico? Entonces tenemos que ir desechando, porque esos tipos de pensamientos no se estorban, incluso para acercarnos a Dios. A veces nosotros hemos fallado a Dios y venimos a su casa a adorarle y el diablo viene y te dice, ay, pero si anoche, ¿no te acuerdas cómo le gritaste a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa? Y cuando estás metido a la banda y vienen esos pensamientos, ¿qué crees que pasa? Te desconecta de Dios y en vez de salir cambiado, renovado, sales con ese peso. Porque el diablo sabe dónde puede derribarnos. Quizás no te derriba a ti con el alcohol, con el adulterio, con la fornicación, con la mentira, con el amor al dinero, pero sabe que tu talón de debilidad es hacerte sentir culpable. Entonces no todos tenemos las mismas batallas. Hay quienes están lidiando con una o con otra cosa. Y el diablo dice, no, este sé que cuando quiere buscar de Dios, solamente le recuerdo su pasado y le hago recordar que no es digno. Y bien tronado. ¿Sí? Y por eso es que usted ve a gente que un tiempo está metida y un tiempo afuera. Y así. ¿Por qué? Porque están lidiando con eso. Amén. Uh-huh. Ajá. Así es. Sí, eso, una de las cosas que tenemos que es aprender a ser libres sin saber que estamos ofendiendo a Dios. Y lo que dice la hermana es muy cierto. A mí me ha costado trabajo, usted va a decir, ¿a poco? A veces sí, a veces yo quiero salir a cenar, porque no está mal que yo quiera salir a comerme unos tacos, unas gringas, ¿verdad? Unos tacos de tripa, unos tacos de asada. Pero si no voy con mi esposa, yo me siento mal, como si yo estuviera haciendo algo malo, algo ilícito. Y entonces ahí digo, quiero, pero a la vez algo me detiene. Usted le va a parecer, ay pastor, pero eso es como sin sentido. Pero hay gente que así, o sea, con ese sentimiento de culpa que a veces no es tan grave, pero siente que está haciendo algo realmente malo que no le permite disfrutar, como dice la hermana, una comida, un regalo, un abrazo, un mensaje. Sí, también va a lidiar con eso, va a decir la gente que estoy presumiendo,
¿sí? Entonces son cosas con que a veces, así esas pequeñas cosas, la Escritura dice que lo que destruye son las pequeñas zorras. No son grandes cosas a veces las que destruyen a un hombre, a una mujer. Son cosas pequeñas. A lo mejor tú quieres comprarte algo y te compras algo bonito, pero y el diablo te llega a tu pasado cuando estabas atravesando una carencia económica y te dice, tú sí te compras algo bueno, pero acuérdate que en aquel tiempo a tu hijo, a tu hija no le comprabas. Y eso que te habías comprado para disfrutarlo, ¿qué crees? Ya no lo puedes disfrutar. Porque trae a tu mente ese sentimiento de culpa. Me explico, no sé si me explico, quiero ir al punto. Es un sentir de culpa y ya no puedes disfrutar porque te hace sentir culpable. Amén. ¿Alguna otra comentario que alguien quiera hacer? Porque lo que yo deseo es que quede lo más claro posible. Amén. Yo deseo que quede lo más claro posible esta enseñanza, que salgan con claridad y no con confusión. Amén. Y si algo no estoy teniendo la capacidad de explicarlo, puede preguntar o puede contribuir. Amén. Número 3. Dice que la persona que tiene sentimientos de culpabilidad desarrolla comportamientos compulsivos. ¿Cómo es un comportamiento compulsivo? Compulsivo es que de repente lo hace y que no puede frenarse, que es algo que una vez que empieza no puede parar. La persona que se siente culpable intenta superar su culpabilidad por medio de comportamientos compulsivos. Algunos comportamientos compulsivos pueden ser ¿qué? Las drogas, el alcohol, las aventuras sexuales, el materialismo, el exceso de trabajo, el ejercicio, la comida, las compras. Trata de llenar con lo que sea el vacío que hay en su alma. Este tipo de persona trata de distraerse en algo que no le recuerde su culpa. Abandonarse a comportamientos compulsivos es como decir, Dios, yo quiero darte gracias por la muerte de Cristo, pero no fue suficiente. Siempre está tratando de hacer ¿qué? Para alcanzar el perdón de sí mismo. Usted ha visto, no sé, pero yo creo que muchos de nosotros hemos conocido de esos matrimonios, ¿verdad? Que se pelean y al otro día se van de compras y el hombre le compra a la mujer. ¿Por qué cree que lo hace? Para mitigar ese sentimiento de culpa. Sí. Porque esa es la forma, o algunos se refugian en las drogas, en el alcohol, en cosas, ¿sí? Porque están lidiando con ese sentimiento de culpa, de culpabilidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que identificar si es que acaso también estamos lidiando con eso. Si es que acaso el enemigo ha tratado de engañarte, ¿sí? Y dice esto, siempre están tratando de hacer esfuerzos humanos para alcanzar el perdón de sí mismo. Hacen esfuerzos humanos, sus propios méritos. Pregunta, ¿somos salvos por gracias o por obras? Por gracia. Sí. La gracia de Cristo, no somos salvos por obras, pero hay tantos cristianos que en sus propios méritos quieren ganarse el perdón que ya Cristo les dio. ¿Me explico? Todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos por amor y devoción a Dios. ¿Me explico? No por tratar de ganarnos el amor de Dios. Dios te ama tal cual tú eres. No te ama más cuando te portas bien, ni te ama menos cuando tú no le buscas. Dios te ama así como tú eres. Tú no necesitas hacer absolutamente nada
para hacer que Dios te ame más. ¿Me explico? Ese es el problema de mucha gente que está tratándose de ganar el amor de Dios con sus obras. Y cuando ya no pueden, en sus esfuerzos humanos, vuelven a caer en la misma condición. No sé si me explico. Entonces, Dios nos ama así como somos, aunque no quiere que nos quedemos como estamos. Es diferente. Dios te ama como tú eres, pero Dios no quiere dejarte en la condición que tú te encuentras. Y Él te va a cambiar, Él te va a transformar, pero te ama así. Él sabe que mañana o pasado mañana le vamos a volver a fallar. ¿Cuántos saben eso? Sí. Y Él incluso nuestros pecados de mañana ya los perdonó. Hemos estado viendo que Dios es bueno porque Él, sabiendo que tú y yo le vamos a fallar, nos da aquello que le pedimos. A nuestros hijos nosotros le damos si se portan bien. Pero Dios, aún sabiendo anticipadamente que nos vamos a portar mal, Él nos da. Eso habla de que Dios es bueno. Y comprende, amado hermano, hermana, tú que estás aquí, el que me escucha, que por más que el diablo te haga sentirte culpable de tu pasado, si confías en la obra redentora de Cristo Jesús, tienes que ser libre de ese pensamiento y servirle y adorarle y disfrutar su presencia y llorar en su presencia y doblar tus rodillas y danzar en el Espíritu y hablar de Él, porque Él ha sido más que suficiente. Amén. Eso nos lleva a vivir una relación de mayor libertad con el Señor. Sí, tú vas a llegar a adaptar, pero tú vas a llegar tal cual eres. Y amar a Dios, porque sí. Eso es hermoso, eso es vivir en libertad. A pesar de lo que le fallamos, Él nos ama y Él no nos rechaza. Así es. Así es. Estamos aquí por su misericordia, por su gracia, por su bondad. Si Dios quiere bendecirte, Él te va a bendecir. Y no permitas que el sentimiento de culpa te impida. Y el sentimiento de culpa te va a decir, no, pero acuérdate que no has sido fiel con Dios, no has ido a su casa, no has ofrendado, no has hecho esto. Y eso te va a hacer sentir. Y cuando tú le quieras pedir algo al Señor, te va a recordar y te va a decir, no, pues no hay posibilidades porque, híjole, le he fallado un montón a Dios. Pero si Dios quiere bendecirte, aún con tus faltas te va a bendecir. ¿Me explico? O sea, no significa que por esta causa nosotros vamos a vivir de forma desordenada. Vamos a esforzarnos y vamos a rendirnos a Dios, pero sabemos que todo lo que recibamos de Él es por su gracia. Y si Él te quiere dar mucho, aunque tú no lo hayas buscado, ese es asunto de Él y no tuyo. Tú y yo tenemos que aprenderlo a recibir. No que, ay Padre, ¿por qué si no me lo merezco? Yo he sido un mal hijo, una mala hija. Dáselo a otro mejor. Pero el Señor te quiere decir, si eso es tuyo. Pero Padre, ¿no has visto? Sí, yo ya los vi y aún así quiero dártelos. ¿Me explico? Y es que a veces estamos lidiando con eso. Dios quiere bendecirnos más allá de lo que imaginamos. Hace un tiempo estuve allá en la ciudad de Tijuana y cómo recuerdo ese testimonio de un muchacho que Dios le puso en su corazón regalarle una camioneta a una familia. Una camioneta era de él, la traía al trabajo y todo, pero la familia vivía lejos. Y el joven fue y se los regaló y la familia, no, pero la camioneta es suya, a usted le va a hacer falta, ¿verdad? A quien quiero, así es. Él, de quien quiere tiene misericordia. Y dice ese joven, dice esa familia para que me recibieran la camioneta. Les tuve prácticamente que rogar y dejarles la llave y salir corriendo. Porque no me la querían agarrar. ¿Por qué?
Porque así es. El sentimiento de culpa. No se me sentía. Y así, ¿cuántas veces quizás Dios no nos ha querido dar un don y nosotros lo hemos rechazado? Porque nosotros consideramos que para que cuando seamos dignos es cuando Él nos lo tiene que dar. O sea, estamos dependiendo de nuestras obras. Estamos dependiendo de nuestros actos, olvidándonos de que la obra de Cristo ha sido perfecta. No sé si me explico. Y eso es un terrible, es un mal terrible que hay que erradicarlo de nuestra mente y de nuestro corazón. Amén. ¿Vamos bien aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir? Ujú. Ujú. Así es. Amén. Tenemos que verlo como Él es. Amén. Número 4. Desarrolla una falsa ¿qué? Humildad. Muchos piensan que mientras más pobres son, más Dios ¿qué? Los ama. Llegan a pensar que no son merecedores de nada y se privan de cosas. Generalmente dicen frases tales como, yo no me merezco eso porque soy muy malo. A este tipo de personas se le hace difícil recibir cosas de otras. Hace mucho tiempo esto era muy recurrente. La gente pensaba que entre más pobre se vestía, más humilde era. Y hay gente que se viste pobre y es más orgullosa. Y hay gente que se viste bien y es humilde. Porque la humildad no tiene que ver con la apariencia externa, tiene que ver con el corazón. ¿Sí? Y dice que este tipo de personas que tienen esa falsa humildad, a veces se le hace difícil recibir de alguien más algo bueno. ¿Me explico? Dice que tiene frases, yo no me merezco eso porque soy muy malo. Yo sé y yo bendigo a Dios porque todo tiene su tiempo, amén. ¿Cuántos? Creo que la mayoría de nosotros tenemos WhatsApp, ¿verdad? Y hay gente que va a algún lado a pasar un rato con la familia, con un amigo, y se toma una foto y quiere subirlo a su estado, pero muchas veces no lo sube porque piensa que alguien lo va a tomar a mal. Y no quiere presumir, sino que quiere compartir ese momento bueno, pero viene otra vez ese sentimiento de culpa y la gente, ay, que la gente va a decir que eres esto, lo otro. ¿Por qué no compartir de lo que Dios te está haciendo partícipe? ¿Qué tiene de malo? Nada, pero saben, pensamos que la humildad es eso. Y es que no, es que una persona humilde no publica. Se hacen bien bíblicos porque dice, lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, ¿verdad? También, sí. Amén. Así es. Así es publicar lo que Dios ha hecho, sus maravillas. ¿Me explico? Y no sentirte culpable. Si no es de alguna manera, si tienes, bueno, voy a publicar. El año pasado estaba lejos de mi familia y hoy tengo la dicha de irme a comer, no sé, a un lugar. Y yo quiero que la gente sepa que Dios contesta, que Dios es bueno. ¿Sí? Pero a veces nos privamos por ese sentimiento de
Culpabilidad y pensamos que no, yo no merezco esto, no merezco nada aquello, no merezco publicar esto. Y son cosas que nos impiden. A usted, a alguien le puede parecer como no tan grande, por así decirlo, pero le impiden disfrutar de la vida. ¿Me explico? Hace 2 años, cuando la hermana Nancy y su esposo fueron a verme para que oráramos para un coche, yo le dije, gloria a Dios, ustedes se merecen algo mejor. Y así, porque usted es hijo de un rey. ¿Sí? Y conforme Él quiera bendecirlo, usted tendrá que aprender a recibir, a disfrutar, haciendo un lado el sentimiento de culpa. Claro, no vamos a nosotros a promover el orgullo banal de las cosas materiales, pero tampoco nos vamos a limitar a publicar de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. La hermana hoy en día está viviendo en un lugar que cuando salió de su casa no imaginó estar. ¿Eso es vanidad? No. Es publicar de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Amén. Así es, así es. Debemos de disfrutar, saber de quiénes somos hijos. Amén. Así es. Sí. Sí, y decir, hermana, vi en su estado, vi que se la pasó muy bien, gloria a Dios, qué bueno. Y un corazón tan sano, ¿no? No, que ahí viene la hermana sinvergüenza que ni me invitó a su fiesta. Ay. Es verdad. Sí, no me invitó. Gloria a Dios por la graduación de Luisito, amén. No me acordaba. Gloria a Dios, amén. Amén. Pero es vivir con un corazón sano. ¿Me explico? Y el problema es que durante mucho tiempo hemos vivido con ataduras, con cosas que nos impiden. ¿Me explico? Y tenemos que aprender, por eso yo les decía, creo que este año es el mejor año que vamos a vivir, porque vamos a empezar a dejar atrás todas esas cosas que nos estorbaron. Amén. Gloria al Señor. Sigamos adelante. Dice, ¿por qué no nos podemos perdonar a nosotros mismos? Dice, la culpabilidad es el resultado de no perdonarnos a nosotros mismos. Algunas razones por las cuales se nos hace difícil perdonarnos son por creer que, basado en las obras. El perdón de Dios no está ¿qué? Sino en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Recibimos ese perdón por su gracia. A veces buscamos el perdón basado en ¿qué? En las obras. Hace mucho tiempo yo leí, no recuerdo quién escribió, pero ese es un libro así chiquito y se llama El Purgatorio Cristiano. Y ese libro hablaba acerca de la disciplina que se ejerce en la iglesia. En las iglesias, cuando uno de los miembros, sobre todo si está participando en un ministerio, comete una falta visible, a ese ministro se le disciplina. Es decir, se le pone un tiempo, se le impone un castigo, por así decirlo. Entonces, dependiendo de lo que hizo, es el castigo. Entonces, no, usted va a estar 6 meses disciplinado, va a estar 1 año disciplinado. Pero usted sabía que en la Biblia no existe absolutamente nada que diga qué tanto tiempo una persona debe estar en disciplina. No lo hay. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos
de toda maldad. Hay personas que le fallan a Dios y que su arrepentimiento es genuino delante de Dios y que si fallaron hoy, mañana pueden seguir ministrando. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento es genuino. Pero usted sabía que hay hombres y mujeres que los disciplinan y cumplen el tiempo de disciplina sin haberse arrepentido y los vuelven a poner porque cumplieron con el tiempo. Y el hombre dice, no, como ya cumplió, ahora ya está calificado. ¿Y cómo sabes tú que verdaderamente hubo un arrepentimiento genuino en su corazón? El único que lo sabe es Dios. La convicción. Así es. Así es. Entonces tú dices, bueno, está bien, yo voy a cumplir los 6 meses, no porque yo quiera ganarme con este tiempo el perdón de Dios. Él ya me perdonó porque yo realmente me arrepentí. Lo hago por sujeción a mis autoridades. No sé si me explico. Pero no es porque yo me esté ganando con mis obras el perdón de Dios. Si mi arrepentimiento fue genuino, arrepentimiento, no remordimiento. Porque el remordimiento es muy diferente al arrepentimiento. ¿Sí? El remordimiento es un sentimiento que no me lleva a un cambio de vida. Mande. Sí. Y entonces lo que vemos es que, ¿por qué lidiamos con eso? Porque estamos confiando por medio de nuestros méritos, nuestras obras. Y no estamos confiando en la obra redentora de Cristo. ¿Me explico? O sea, ¿cómo voy a lidiar? ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos diciendo es que no he hecho los méritos suficientes. Porque hay gente que cuando está más metida con Dios piensa que Dios está obligado a usarlo. Y cuando no está buscando a Dios dice, no, Dios no me puede usar a mí. Pero es que una vez más debemos confiar en la gracia de Cristo, porque lo único que va a hacer que erradiquemos de nuestra vida el sentimiento de culpabilidad es confiar en la gracia de Cristo Jesús. No en ti, confiar en la gracia de Cristo Jesús. Ese es el punto principal. Agarrarte de la gracia. Amén. Dice, por un espíritu de incredulidad, dice, no estamos ejercitando fe en Dios si no nos perdonamos a nosotros mismos. La incredulidad es un gran obstáculo. ¿Para qué? Muchas personas quieren sentir algo especial al recibir el perdón, pero este debe recibirse, ¿qué? Por fe. Hay gente que espera sentir algo en su ser, pero a veces puede que no sientas nada. Yo le he compartido cuando Cristo me vuelve a alcanzar aquel 26 de febrero del año 2006. Yo estaba todavía, creo, borracho. No completamente, pero sí. Ya la pastora me había preparado mis maletas y me había dicho, ya no te aguanto, te vas. Yo recuerdo que me senté en la cama, en la recámara, y hablé con Dios como no había hablado en muchísimo tiempo. Y le dije, yo creo que tú tienes el poder para cambiarme. Cambia mi vida. Y yo le dije, si no me cambias, no me dejes seguir viviendo así como estoy. Y yo le pedí perdón. Le pedí perdón con todo mi corazón de todo lo que había hecho. Amado hermano, hermana, yo no sentí nada, ni cosquilleo en la mollera, ni se me erizaron los pelos, nada. Pero dentro de mí había una convicción de que Él verdaderamente me había perdonado. Al otro día me levanté y lo primero que hice fue orar. Y claro, ahí estaba el diablo tratándome de recordar, eres tú que estás, esta es cruda moral. ¿Cuántas veces no has hecho lo mismo? Porque sí, varias veces yo había tratado de dejar de beber. No, es la cruda. Ay, ya te quiero ver dentro de un mes, otra vez. Ya está. Pero yo doblando rodillas y creyendo que Cristo me había perdonado. Y me fui
al trabajo y hablé con el gerente y le dije, Señor, no me dejes salir a comer en toda la semana, me voy a quedar aquí mis horas de comida, solo deme 2 horas el jueves y 2 horas el sábado, se las catafixio. Y él me dice, ¿para qué? Porque voy a ir a la iglesia. Y se empezó a reír, mis compañeros se empezaron a reír. ¿Y qué va a hacer? Y hermano, fue un batallar el primer año. Y de ahí tantas otras cosas que cuando más te metes con Dios, más el diablo, más y te trae más cosas de Él. Pero es ir aprendiendo a depender de la gracia de Cristo. Ahora, ¿yo merezco estar aquí como pastor? Honestamente no. Yo estoy aquí por la gracia de Cristo. Porque para mí yo soy el menos calificado de estar aquí. Pero a Él le plació. Y si Él quiso, es por Él. No porque yo sea mejor que nadie. Yo tengo un pasado muy terrible. Y estoy aquí por su gracia. ¿Me explico? Entonces, tenemos que aprender a perdonarnos, a creer en el Señor y avanzar. Amén. Sigamos adelante. Dice, por amoldarse y rendirse al sentido de culpa. Emocionalmente, se puede vivir por mucho tiempo bajo culpabilidad y autocondenación, creyendo que el ser libre no puede ser una realidad. Muchos hacen lo que saben que está bien, pero no pueden, ¿qué? Se les abre la puerta al espíritu de condenación. Por esperar repetir el pecado, fíjese, hay gente que espera repetir el pecado, por eso no se arrepiente. Sabemos que Dios puede perdonarnos, pero la razón por la que muchos no se perdonan a sí mismos es porque creen que van a ¿qué? Cristo no murió solamente por los pecados de ayer y de hoy, sino también ¿qué? Hay gente que piensa que no va a poder salir o superar esa situación. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias de la culpabilidad? Vamos a ver las consecuencias. Número 1, la culpabilidad ¿qué? Y le lleva a enfermarse física y mentalmente. Ojo, eso, la culpabilidad drena la energía y le lleva a enfermarse física y mentalmente. ¿Por qué? Porque te hace sentir mal. Porque te hace sentir que tú no mereces nada. Y en vez de acercarte a Dios, ahí viene la depresión, viene la ansiedad, viene la culpa, ¿sí? La vergüenza. Y te está drenando la energía. Y te enferma física y mentalmente. Número 2, la culpabilidad bloquea su relación con Dios. A una persona que se siente culpable, se le hace difícil tener una relación intensa con Dios y con los demás. ¿Habrá algún pecado que hayamos cometido que Dios no pueda perdonar? Dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo es ¿qué? Que Dios no perdona. Todos los demás, la sangre de Cristo los perdona y los limpia. Amén. Todos los pecados. Veamos algunos ejemplos bíblicos de personas que pecaron y Dios los perdonó. Dice Pedro cuando negó a Jesús y Pablo que en un principio ¿qué? Usted se puede imaginar cómo ha de haber lidiado Pablo con el sentimiento de culpa. Yo a veces echo a volar un poco mi imaginación y digo, wow. O sea que usted de ver que Pablo era perseguidor de la iglesia, ¿cuántos no habrán matado? Y que de pronto tenía que ir a ese mismo lugar y ver a la familia de esa persona que él había matado, golpeado. Y predicar el evangelio de Cristo. Qué difícil, ¿verdad? Bueno, yo creo para mí ha de haber sido difícil. Por eso Pablo es el que más habla de la gracia de Cristo Jesús. Él aprendió a confiar en la gracia. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso viene en Hebreos 4:15 al 16. Hijitos míos, no amemos, ¿qué? Sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón, ¿qué?
Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 1 Juan 13, 18 al 21. ¿Cómo ser libres de la culpabilidad? Número 1, arrepintiéndose ¿qué? Arrepintiéndose del pecado de incredulidad. O sea, debemos de creer que Cristo verdaderamente nos ha perdonado. Amén. Renunciando a todo espíritu de culpabilidad y a la razón de esa culpa. Usted tiene que cortar de tajo con su pasado, con todo lo que usted ha hecho. Amén. Confesando que su libertad y decidiendo recibirla por fe. ¿Qué hacer si el enemigo viene a acusarle y a recordarle su pasado? Confiese que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará qué? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso viene en Romanos 8, 32 al 37. Camine en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes. Los que no andan, sino conforme al Espíritu. 8.1. De ahí, si vivimos por el Espíritu, andemos. Eso viene en Gálatas capítulo 5, versículo 25. La conclusión a todo esto es que si ha nacido de nuevo, tiene que apropiarse de ¿qué? Primero, recibiendo el perdón de Dios en su vida y segundo, perdonándose a usted mismo. Recuerde que todo esto hay que aceptarlo por fe. Usted y yo hicimos cosas de las cuales quizás nos avergonzamos, pero ya Dios nos perdonó. Perdónese también usted. Déjese de acusar, déjese de decir malas palabras contra usted. Déjese de sentirse indigno. Aprópiese de la obra de Cristo. ¿Sí? Tómela por fe. Agárrela. ¿Sí? Ya, suelte su pasado. Deje atrás sus errores. Suéltelo. Sí, nos equivocamos. Sí, hicimos cosas de las cuales nos avergonzamos. Que si tuviéramos la oportunidad de regresar al pasado, probablemente tomaríamos esa opción, pero no la hay. Tenemos que soltar el pasado. Por eso el apóstol Pablo dijo, una cosa hago, dejando lo que queda atrás. Sí, prosigo hacia adelante. Entonces tenemos que... Y cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale tu presente. Que ya Cristo te limpió con su sangre. Amén. Dile, ya Cristo me perdonó, Cristo me limpió. Sí. Las veces que venga tú, aprópiate por la fe. Amén. Vamos a ir concluyendo, porque aquí con esto vamos a terminar a la primera sección del manual. Dice, ¿cómo podemos permanecer libres de heridas emocionales? Porque eso también hiere las emociones. Dice, hay muchos creyentes a quienes el Señor ha hecho libres de heridas, traumas, ¿qué más? Falta de perdón, rechazo, culpabilidad. Y sí, permanecen libres, ¿qué? Pero cuando los ofenden de nuevo, ¿vuelven qué? Necesitamos aprender a ¿qué? Jesús dijo que eran necesarias ¿qué? Los tropiezos en Mateo 18, 1 al 7. Siempre seremos ¿qué? Ofendidos, heridos y lastimados. Pero debemos ¿qué? Libres de ellos. Después de que somos libres, debemos llenar los vacíos que quedan en nuestro corazón. Los vacíos debemos llenarlos con el fruto del Espíritu, la palabra de Dios. Si la persona no llena esos vacíos, fácilmente cae otra vez en lo mismo. Recuerde que el vivir en el Espíritu implica ¿qué? Sacrificio, entrega y disciplina. Necesitamos la autodisciplina. Si Dios nos ha liberado y sanado interiormente,
Llénese de la palabra de Dios, medite en ella y vívala, desarrollando así el fruto del Espíritu en su corazón. Tengamos en cuenta que la sanidad, ¿qué? El Señor nos habló de negar nuestro ego todos los días. Seremos ofendidos y heridos, pero aún así el perdón tiene que ser, ¿qué? Si queremos permanecer libres. 6 pasos para mantenerse libres de heridas. La primera es, perdonar debe ser, ¿qué? Todo cristiano tiene que desarrollar una actitud de perdón permanente y genuina en su corazón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Número 2, renunciar a la ofensa inmediatamente después de ser ofendidos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23-24. Aunque el ánimo del príncipe se exalte contra ti, no pierdas la calma, porque la mansedumbre hace cesar, ¿qué? Eclesiastés 10:4. ¿Por qué tenemos que hacerlo inmediatamente? Porque de lo contrario, el enemigo, ¿qué hará? Pues le estamos dando derecho legal, y ese derecho legal puede traer como consecuencia enfermedades, pobrezas, ataduras y mucho más. Porque la herida puede hacerse mayor. Una ofensa nos lleva ¿a qué? A una falta de perdón, a una raíz de amargura y finalmente al odio. Ofensa, resentimiento, falta de perdón, raíces de amargura y odio. Arrepentirse, al igual que el perdón, el arrepentimiento tiene que ser ¿qué? ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es sentir un profundo dolor por haber ofendido a Dios primero y también a otras personas. Es estar deseoso de morir y dejar atrás lo que hemos sido. Es permitirle a Dios que nos cambie para ser lo que Él quiere que seamos a partir de este momento. No es derramar muchas lágrimas ni tener remordimiento por haber ofendido a Dios. Tampoco es tratar de cambiar para evitar las consecuencias. Es un dolor genuino por haber causado una ofensa a Dios o a otro ser humano. La palabra del Señor habla de que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:3. Cuando usted empieza a amar, ¿y qué más? Simultáneamente usted comienza a odiar el mal. En las iglesias de hoy hay muchos creyentes que no sienten el suficiente odio por el mal. Cuando se teme a Dios no se puede soportar el mal ni la hipocresía. La palabra de Dios no habla de estar en desacuerdo o de tener remordimiento por lo que se ha hecho, sino de ¿qué? Con todo el corazón el pecado. A muchas personas les gusta el vicio y el pecado y lo siguen practicando, y esto es debido a que no han llegado ¿a qué? Como para permitirle a Dios que les haga libre. Tenemos que arrepentirnos, es un arrepentimiento genuino. Confesar ¿qué? Perdón. En el griego la palabra confesar es exomologeo, que significa exteriorizar, es decir, exteriorizar los dolores del alma a través de nuestra confesión. No caiga en la trampa del enemigo de guardar todas las ofensas y las heridas, porque se van ¿qué? Hasta causar una explosión, empeorando toda situación. ¿Cuándo es que una persona se deshace de su pecado o de su falta? Cuando lo confiesa. Si confesamos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. La humildad es el reconocimiento de nuestra condición ante Dios. Humildad es la ausencia completa de orgullo, la sumisión voluntaria. Necesitamos humildad para perdonar a aquellos que nos han herido. También necesitamos humildad para ir a pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Una de las características de nosotros los cristianos es que muy rara vez que no espere que la otra persona tome la iniciativa para pedir perdón. Conozca su verdadera identidad. Hay preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos, como ¿quién soy? ¿Qué veo cuando me miro al espejo? Como el hombre piensa de sí mismo en su corazón,
Así es. Meditemos en estos versos bíblicos. Somos hechura suya. Dios me formó con un propósito. Si queremos saber quiénes somos, mirémonos en el espejo de la palabra. Hay muchas personas afuera diciendo, ¿quién es usted? Pero en realidad ellos no lo saben. No permita que la opinión de otros influyan en sus decisiones ni en dónde. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres? Eso viene en Mateo 16:13. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139:16. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvidó cómo era. Santiago 1:23 y 24. ¿Cómo encontrar su identidad? Mirándose ¿dónde? Preguntándole al Espíritu Santo. Esto le dará la seguridad acerca de quién es usted y hacia dónde va, y le traerá la certeza de que es una persona amada y querida. Usted no es un aborto de la sociedad. Somos pueblo santo con propósito, a quien Dios ¿qué? Dio aliento de vida para que se lleve a cabo el propósito de Él en nosotros y en este mundo. Asegúrese de creer y afianzarse en las promesas divinas de liberación y de sanidad en todas las áreas de su vida. Y recuerde que esto es pan para los hijos que viven bajo la bendición del pacto de Dios. Amén. Ustedes y yo formamos parte de los planes y de los propósitos de Dios. No permita que su pasado le estorbe, o que la amargura, o que la falta de perdón, todo lo que hemos visto, impida. ¿Qué le impide poderle servir a Dios? ¿Qué le impide acercarse a Dios? ¿Qué le impide? Nada. Somos nosotros los que nos limitamos a acercarnos. ¿Me explico? Somos nosotros los que nos limitamos a acercarnos a Él, a dejar que Él nos use, a dejar que Él nos dé los dones, a dejar que Él nos bendiga. Somos nosotros los que estamos impidiendo que Él lleve a cabo su propósito. Somos nosotros que decimos, espérame Dios, todavía no soy lo suficiente bueno para ti. Espérate que yo arregle mi vida. No somos responsables. Nos falta fe. ¿Sabe usted que la gente del mundo dice, cuando yo cambie mi vida voy a buscar a Dios? Pero no necesitas cambiar tu vida. Acércate y Él cambiará tu vida. ¿Sí? ¿Cómo estamos usted y yo ahora? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo disfrutas tú de su presencia? ¿Cómo disfrutas de Él? Para que las cosas cambien en tu entorno, tiene que cambiar tu corazón, tiene que empezar el cambio en ti. Y una vez que empiece el cambio en ti, vas a ver cómo todo lo demás va a ir cambiando, porque recibirás sabiduría de parte de Dios. ¿Me explico? Ahora, si tú y yo hemos comprendido esta tarde que el sacrificio de Cristo es suficiente, entonces ¿por qué no nos disponemos a disfrutar de su presencia? Porque se trata de hoy tomar la decisión, no voy a permitir que nada me impida disfrutar de la presencia de mi Padre. Sí, reconozco, no soy el mejor, pero Él me ama y no me voy a quedar como estoy. Voy a avanzar confiando en Él. ¿Me explico? Así es. Acercarnos con confianza. ¿Me explico? Tenemos que aprender. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en esta hora de la tarde? Y meditamos